26 de mayo del año 1945, Castillo de Wewelsburg, Alemania. Las llamas devoran los archivos secretos de las Schutzstaffel. Oficiales nazis queman documentos sobre expediciones al Tíbet, al sur de Francia, a España. En el centro del castillo, una sala circular vacía, el Salón del Grial. 12 pedestales rodean una mesa redonda de piedra. Heinrich Himmler, arquitecto del Holocausto, había invertido millones en buscar una copa. La misma copa que obsesionó a templarios, a reyes medievales, a místicos durante 1000 años. Una reliquia que tal vez nunca existió. ¿Por qué el objeto más buscado de la historia cristiana sigue sin aparecer? Los soldados aliados que entran al castillo días después encuentran solo cenizas y símbolos extraños grabados en el suelo. Runas antiguas, círculos concéntricos. El eco de una obsesión que consumió fortunas, vidas, imperios enteros. Bienvenidos a Somnialis. A través de manuscritos medievales, crónicas de cruzados, textos gnósticos, documentos de la Inquisición y excavaciones arqueológicas en Tierra Santa, esta es la historia del Santo Grial, la copa más famosa que nadie ha visto jamás, la reliquia que transformó la búsqueda en algo más importante que el hallazgo. Pero antes de viajar al siglo I después de Cristo, donde todo comenzó, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Déjalo en los comentarios, porque para entender por qué esta copa se convirtió en el símbolo supremo de lo inalcanzable, debemos regresar casi 2000 años atrás, a una cena en Jerusalén, una copa de vino compartida y el nacimiento de la leyenda más persistente de Occidente. Cierra los ojos. Es de noche. Afuera, el mundo duerme, pero tú y yo vamos a emprender un viaje distinto. No buscaremos tesoros con mapas y palas. Esta noche perseguiremos sombras. Buscaremos algo que tal vez sea real, tal vez sea símbolo, tal vez sea ambas cosas a la vez. Algo por lo que caballeros cruzaron océanos, por lo que monjes renunciaron al mundo, por lo que reyes vaciaron sus tesoros, y por lo que algunos enloquecieron en la búsqueda. El Santo Grial, la copa sagrada, el cáliz de Cristo, una vasija de madera, o de piedra, o de oro, o de esmeralda, un objeto físico perdido en las arenas del tiempo, o una metáfora de la iluminación espiritual, la sangre real o la búsqueda del conocimiento divino. Depende de a quién le preguntes. Depende de qué época, depende de qué tradición. Lo fascinante no es que exista o no exista. Lo fascinante es que su ausencia ha sido más poderosa que su presencia, que la búsqueda del Grial ha definido civilizaciones enteras, ha inspirado las mayores obras de la literatura medieval, ha justificado cruzadas y guerras, ha dado forma a órdenes religiosas y militares, ha alimentado teorías conspirativas hasta el día de hoy. Esta es la paradoja. El Grial es importante precisamente porque no lo hemos encontrado, porque cada generación puede proyectar en esa copa ausente sus propios anhelos, sus propios miedos, sus propias preguntas existenciales sobre el significado y el propósito. Para entender esta historia, debemos aceptar desde el principio que navegaremos entre dos mundos, el de los hechos históricos documentados y el de las leyendas que esos hechos inspiraron. Caminaremos por la línea borrosa donde la arqueología se encuentra con la mitología, donde las crónicas medievales se mezclan con los romances caballerescos, donde la fe y la fantasía bailan un vals eterno. Hay hechos, hay fechas, hay documentos que podemos citar, excavaciones que podemos examinar, objetos que podemos tocar, pero también hay algo más, una fuerza cultural, una obsesión colectiva que trasciende la evidencia material. Y eso, querido oyente, es igual de real que cualquier reliquia física. El relato del Grial es el relato de qué significa buscar.
¿De qué nos define más? ¿Lo que encontramos o lo que perseguimos? Es una historia sobre cómo los humanos necesitamos objetos sagrados que contengan lo divino, que hagan tangible lo trascendente, sobre cómo las religiones necesitan puentes físicos entre lo terrenal y lo celestial, sobre cómo la fe a veces requiere ver para creer, tocar para entender, pero también es una historia sobre poder, porque quien posea el Grial, quien pueda demostrar que lo tiene, obtiene legitimidad divina, autoridad absoluta. Reyes buscaron el Grial para validar sus coronas. Papas lo buscaron para fortalecer Roma. Hitler lo buscó para fundamentar su mitología aria. El Grial nunca fue solo religioso, siempre fue político. Esta noche vamos a desentrañar ese tapiz complejo. Vamos a viajar desde Jerusalén en el siglo I hasta los castillos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a conocer a los templarios y sus secretos, a los trovadores y sus poemas, a los arqueólogos y sus excavaciones, a los charlatanes y sus falsificaciones, a los creyentes sinceros y a los oportunistas cínicos. Y al final, tal vez comprendamos algo profundo sobre la naturaleza humana, sobre nuestra necesidad de misterio en un mundo que insiste en explicarlo todo, sobre nuestro anhelo de lo sagrado en una era secular, sobre por qué seguimos buscando, generación tras generación, algo que tal vez lo único que hace es recordarnos que hay preguntas más valiosas que las respuestas. Respira hondo, acomódate, deja que tu mente se abra, porque vamos a comenzar esta búsqueda donde toda búsqueda del Grial debe comenzar. En un aposento alto en Jerusalén, en la noche más importante de la historia cristiana, cuando un maestro judío compartió pan y vino con sus discípulos, y sin saberlo, creó el símbolo más buscado de los siguientes 2000 años, jueves. Probablemente abril del año 33 después de Cristo, aunque los historiadores debaten la fecha exacta. Jerusalén está llena hasta reventar. Es Pesaj, la Pascua judía, y miles de peregrinos han llegado para celebrar la liberación de Egipto 1300 años atrás. Las calles huelen a cordero asado, a hierbas amargas, a pan sin levadura. El aire vibra con oraciones en arameo y hebreo. En algún lugar de la ciudad, en un cuarto prestado de una casa que nunca será identificada con certeza, 13 hombres se reúnen para una cena. No hay nada extraordinario en la escena. Familias judías por toda Jerusalén están haciendo exactamente lo mismo, cumpliendo el ritual del Seder, la comida ceremonial de Pascua. Panásimo, vino, hierbas amargas que recuerdan la esclavitud. Relatos de liberación. Pero en esta habitación particular, algo está por cambiar el rumbo de la historia. El maestro, un rabino itinerante de Galilea llamado Yeshua, toma una copa de vino. No una copa especial, probablemente cerámica común, del tipo que se fabricaba por miles en los talleres de Jerusalén. Tal vez madera, tal vez piedra. Los evangelios no lo especifican porque no importaba. Era una copa más entre millones. Según el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, escrito unos 40 años después de estos eventos, Jesús pronuncia palabras que resonarán durante milenios. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Toma la copa, la bendice, la pasa. Sus discípulos beben. Es importante que nos detengamos aquí, que entendamos lo radical de este momento para un judío del siglo I. La Torá prohíbe explícitamente consumir sangre. Es una de las leyes más fundamentales, más antiguas, más arraigadas en la tradición judía. No comerás la sangre, ordena el Levítico, porque la sangre es la vida. Y ahora este rabino está usando el vino como símbolo de sangre. Está pidiendo a sus seguidores que beban ese símbolo, que interioricen esa transgresión ritual. Horas después, Jesús es arrestado. Al día siguiente, crucificado.
domingo, según la tradición cristiana, resucitado. Y con su muerte y resurrección, esa copa compartida en la cena se transforma retroactivamente en algo sagrado. No en el momento en que ocurrió, sino en el recuerdo, en la narración, en la teología que se construirá después. Los primeros cristianos repiten el ritual. Se reúnen en casas, en secreto, porque el Imperio Romano aún los persigue. Comparten pan y vino recordando esa última cena. Desarrollan una teología compleja sobre la transubstanciación, sobre cómo el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo durante la Eucaristía. El ritual se vuelve central, fundamental, definitorio de la fe cristiana. Pero, por 3 siglos, nadie pregunta qué pasó con la copa original. Nadie la busca. Nadie la menciona como reliquia. ¿Por qué? Porque el cristianismo primitivo era apocalíptico. Los primeros cristianos esperaban el fin del mundo en su tiempo de vida. ¿Para qué preservar objetos materiales si el reino de Dios está por llegar mañana? Además, el cristianismo primitivo era iconoclasta, desconfiaba de los objetos físicos, de la idolatría material que veían en las religiones paganas. Lo que importaba era el espíritu, la fe interior, no las reliquias externas. Pedro, Pablo, los apóstoles. Ninguno menciona haber guardado la copa. Ninguna de las iglesias primitivas afirma poseerla. Pero hay otra historia. Una historia que no está en los evangelios canónicos, pero que aparece en textos posteriores, en tradiciones orales, en leyendas que se cristalizan siglos después. Es la historia de José de Arimatea. José de Arimatea aparece brevemente en los 4 evangelios. Es descrito como un miembro rico del Sanedrín, el consejo judío, y como seguidor secreto de Jesús. Según los evangelios, José pidió permiso a Poncio Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Lo envolvió en lino. Lo depositó en una tumba excavada en roca, probablemente su propia tumba familiar, y luego desaparece del relato bíblico. No vuelve a mencionarse, pero las leyendas no toleran los silencios. Los vacíos narrativos se llenan, se expanden, se convierten en historias completas. Y para el siglo IV comienzan a circular rumores sobre José de Arimatea, que no solo tomó el cuerpo de Cristo, que también tomó la copa de la última cena, que recogió en esa copa la sangre que manaba de las heridas de Cristo en la cruz, que preservó ese objeto sagrado, que lo escondió. En algunas versiones, José es encarcelado por las autoridades judías después de la crucifixión. Cristo resucitado se le aparece en la prisión, le entrega la copa, lo sostiene con comida milagrosa durante 40 años de cautiverio. En otras versiones, José escapa de Judea, huye hacia el oeste, llevando la preciosa reliquia con él. Y aquí, la leyenda se bifurca en múltiples direcciones. Algunas tradiciones lo llevan a Gran Bretaña, a un lugar llamado Glastonbury, donde supuestamente funda la primera iglesia cristiana en las Islas Británicas y entierra el grial en algún lugar secreto. Otras lo llevan al sur de Francia, a una comunidad de cristianos primitivos que preservan el secreto. Otras aún sugieren que la copa permaneció en Jerusalén, escondida en catacumbas, pasando de guardián en guardián a través de los siglos. Pero aquí está el problema histórico fundamental. No hay evidencia. Los historiadores serios, los académicos que estudian el cristianismo primitivo, no encuentran nada que confirme estas historias. Los primeros textos que mencionan a José de Arimatea con la copa datan del siglo XII. Es un silencio de 1100 años, 11 siglos sin una sola mención de que alguien busque la copa de la última cena o afirme poseerla. ¿Qué pasó en ese intervalo? Para responder, debemos entender cómo cambió el cristianismo después de Constantino. Año 313 después de Cristo. El Edicto de Milán.
El cristianismo deja de ser una religión perseguida y se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. De pronto, los cristianos pueden construir iglesias monumentales, pueden celebrar sus rituales públicamente, y con esa transformación viene algo nuevo: el culto a las reliquias. Helena, la madre del emperador Constantino, viaja a Tierra Santa en el año 326. Tiene más de 70 años. Según la tradición, encuentra la Veracruz, la cruz original en la que Cristo fue crucificado, enterrada bajo un templo romano en Jerusalén. También encuentra los clavos de la crucifixión, las espinas de la corona. La tradición dice que Helena dividió estas reliquias, enviándolas a iglesias por todo el imperio. Este es el nacimiento del comercio de reliquias cristiano. De pronto, tener un pedazo de la cruz, un fragmento de hueso de un santo, una gota de sangre milagrosa significa legitimidad religiosa, poder político, peregrinajes lucrativos. Las iglesias compiten por reliquias. Las falsificaciones proliferan. Para el siglo VI, había suficientes astillas de la Veracruz circulando en Europa como para construir un barco entero, según calculó irónicamente el teólogo Juan Calvino 1000 años después. Pero sorprendentemente, en toda esta fiebre de reliquias, nadie afirma tener la copa de la última cena. Hay docenas de santos prepucios supuestamente de Cristo, hay múltiples sudarios, hay suficientes dedos de San Pedro como para que el apóstol tenga 20 manos. Pero la copa, el cáliz, el objeto central del ritual cristiano más importante, está ausente. ¿Por qué? Una teoría es precisamente porque es demasiado importante, demasiado central. Afirmar poseer el grial auténtico requeriría un nivel de prueba, de legitimación, que nadie podría proporcionar. Era más seguro buscar reliquias menores, más periféricas, más difíciles de refutar. O tal vez la copa simplemente se perdió. Recordemos, era un objeto común, probablemente de cerámica o madera. En el caos de Jerusalén del siglo I, con la destrucción del templo por los romanos en el año 70, con la diáspora judía, con las persecuciones de los primeros cristianos, es perfectamente plausible que la copa se rompiera, se descartara, se perdiera, sin que nadie la reconociera como especial. Los primeros cristianos no estaban pensando en preservar objetos para museos futuros. Estaban tratando de sobrevivir, de mantener viva su fe en un imperio que los arrojaba a los leones. La copa de la última cena era importante teológicamente, ritualmente, pero no necesariamente como objeto físico que debía guardarse. Y, sin embargo, la idea persistía. En algún lugar del inconsciente, colectivo, cristiano, la noción de que la copa existía, de que alguien la había guardado, de que esperaba ser encontrada. No como leyenda articulada, sino como potencial narrativo, como pregunta sin responder flotando en el éter cultural. Esa pregunta esperaría casi 1000 años antes de que alguien la transformara en búsqueda, antes de que la copa sin nombre se convirtiera en el grial. Antes de que caballeros medievales salieran a buscarla no a Jerusalén, sino a los bosques encantados de sus propias imaginaciones. Pero, para que eso ocurriera, primero Europa debía atravesar la oscuridad, debía olvidar y luego recordar. Debía perder el conocimiento del mundo clásico y luego, en ese olvido, crear algo nuevo. La caballería, el romance cortés, la búsqueda espiritual como aventura narrativa. Y en el centro de esa transformación cultural estarían las cruzadas, los templarios y un poeta en la corte de un noble francés que escribiría las palabras que cambiarían para siempre el significado de una copa que tal vez nunca existió. 1000 años después de la crucifixión, Europa está sumida en lo que más tarde se llamará la Edad Media.
El Imperio Romano se ha fragmentado. Las bibliotecas han ardido. El conocimiento de los clásicos se preserva apenas en monasterios aislados donde monjes copian manuscritos a mano. Es una era de señores feudales, castillos, campesinos atados a la tierra. Es también, paradójicamente, una era de intensa espiritualidad, de búsquedas místicas, de anhelos de trascendencia. Y es en este contexto que el Grial finalmente emerge, no como descubrimiento arqueológico, no como reliquia verificada, sino como literatura, como ficción, como el objeto central de una historia que define toda una época. El año es 1182, aproximadamente. El lugar es Troyes, en la región francesa de Champaña. Un poeta llamado Chrétien de Troyes, trabajando bajo el patronazgo de la condesa María de Champaña, escribe un romance caballeresco titulado El cuento del Grial o Perceval. Es un poema inacabado. Chrétien muere antes de completarlo, dejando la historia suspendida en un momento de máxima tensión. Y ese inacabamiento, esa apertura narrativa, resultará ser perfecto, porque permitirá que generaciones futuras de escritores continúen la historia, la expandan, la transformen. En el poema de Chrétien, un joven caballero galés llamado Perceval, criado en aislamiento por su madre para protegerlo de la vida guerrera, accidentalmente encuentra el mundo de la caballería. Deslumbrado, abandona a su madre, quien muere de pena, y parte en busca de aventuras. Es ingenuo, impulsivo, comete errores, pero tiene pureza de corazón. Una noche, Perceval es recibido en un castillo misterioso. El señor del castillo, un rey herido que no puede caminar, lo recibe con hospitalidad. Durante la cena, Perceval presencia una procesión extraña y maravillosa. Una doncella entra llevando un grial, una palabra que en francés antiguo simplemente significa fuente o plato hondo. El objeto brilla con luz propia, ilumina todo el salón. Detrás de la doncella con el grial viene otra doncella llevando una lanza que sangra. Perceval está fascinado. Quiere preguntar qué significa todo esto, a quién sirve el grial, porque la lanza sangra. Pero recuerda un consejo que le dio un mentor anterior. Un verdadero caballero no hace demasiadas preguntas, así que permanece en silencio. Observa, pero no pregunta. A la mañana siguiente, Perceval despierta y el castillo está vacío. Los habitantes han desaparecido, las puertas están abiertas. Sale del castillo y éste se desvanece detrás de él como si nunca hubiera existido. Más tarde, descubre su error. Debió haber hecho la pregunta. Al fallar en preguntar, ha fallado en sanar al rey pescador herido. Ha fallado en restaurar la tierra baldía que rodea el castillo. Su silencio tiene consecuencias cósmicas. Y aquí Chrétien deja la historia. Perceval debe pasar años buscando el castillo nuevamente, buscando la oportunidad de hacer la pregunta correcta, de enmendar su fallo inicial. Pero el poema nunca se completa. Chrétien muere. La búsqueda queda inconclusa. El grial permanece sin definir. Es crucial entender lo revolucionario de este momento literario. Chrétien no está escribiendo sobre historia. No está afirmando que el grial existe. No lo conecta explícitamente con la última cena o con Cristo. En su poema, el grial es simplemente un objeto mágico en un cuento de hadas caballeresco. Otros objetos en la historia son igualmente mágicos. Hay espadas que brillan, hay castillos que desaparecen, hay doncellas encantadas. Pero Chrétien hace algo brillante, crea misterio, crea vacío narrativo, crea preguntas sin respuestas.
Y esos vacíos serán llenados por los lectores, por los continuadores, por la imaginación colectiva de toda una cultura que anhela significado espiritual. Inmediatamente después de la muerte de Chrétien, otros poetas toman su historia y la expanden. Entre 1190 y 1210, al menos 4 escritores diferentes escriben continuaciones del Perceval de Chrétien. Y en estas continuaciones, el Grial comienza su transformación de objeto mágico indefinido a reliquia cristiana específica. El primero en cristianizar explícitamente el Grial es Robert de Boron, otro poeta francés, alrededor del año 1195. Robert escribe José de Arimatea, un poema que finalmente conecta el Grial con la copa de la última cena. En la versión de Robert, José de Arimatea recibe el cáliz de Pilato después de la crucifixión, recoge en él la sangre de Cristo, es encarcelado. Cristo se le aparece, le entrega el cáliz, lo instruye en misterios sagrados. José eventualmente es liberado y viaja hacia el oeste, llevando la preciosa reliquia. Robert crea la genealogía del Grial. Establece una línea de guardianes que preservan el objeto sagrado a través de los siglos. Y lo más importante, Robert conecta el Grial con Gran Bretaña. Dice que José o sus descendientes llegaron a las Islas Británicas, específicamente a un lugar que se identificará con Glastonbury. El Grial, en esta versión, está en Inglaterra, esperando ser encontrado por el caballero digno. ¿Por qué Robert hace esta conexión con Inglaterra? Contexto político. Los reyes Plantagenet de Inglaterra, especialmente Enrique II y su hijo Ricardo Corazón de León, están compitiendo con Francia por supremacía cultural y política. Conectar el Grial con Gran Bretaña le da a Inglaterra legitimidad mística, antigüedad cristiana que rival con Roma. Es literatura al servicio de la propaganda dinástica. Pero la conexión funciona porque también toca fibras más profundas. Gran Bretaña, en el imaginario medieval, es la tierra del rey Arturo. Es el lugar de la magia antigua, de los druidas, de las nieblas de Avalón. Es donde lo cristiano y lo pagano se mezclan en síntesis única. Es el lugar perfecto para que el Grial esté escondido. Y es aquí donde la historia del Grial se entrelaza irrevocablemente con la leyenda artúrica. Otros poetas, otros romances comienzan a incluir la búsqueda del Grial como parte de las aventuras de los caballeros de la Mesa Redonda. El Grial se convierte en la suprema búsqueda caballeresca, el objeto que solo el más puro de los caballeros puede encontrar. En 1200 aproximadamente, un escritor alemán llamado Wolfram von Eschenbach escribe Parzival, su propia versión de la historia del Grial. La obra de Wolfram es fascinante porque diverge radicalmente de las versiones francesas. En Parzival, el Grial no es una copa, es una piedra que cayó del cielo, una piedra con poderes mágicos que sostiene a quienes la custodian, que les proporciona alimento y juventud eterna. Y los guardianes del Grial son una orden de caballeros templarios. Wolfram usa esa palabra específica, Templeisen, templarios. Esta conexión es explosiva. Los templarios reales, la Orden del Temple, son la organización militar más poderosa de la Edad Media en este momento. Fundados en 1119 para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, los templarios se han convertido en un imperio financiero y militar que responde solo al Papa. Tienen castillos en toda Europa y el Medio Oriente. Manejan las finanzas de reyes. Son simultáneamente monjes y guerreros, una paradoja viviente de contemplación y violencia. Y según el imaginario popular, los templarios tienen secretos. Han pasado décadas en Jerusalén, excavando bajo el templo de Salomón. Han tenido contacto con místicos musulmanes y judíos. Han absorbido conocimientos ocultos. Y ahora Wolfram, quizás sin pretenderlo, conecta a los templarios con el Grial. Sugiere que ellos son los guardianes, que el objeto más sagrado del cristianismo está en sus manos.
Es importante notar que Wolfram afirma que su versión proviene de una fuente más antigua y más auténtica que las versiones francesas. Dice que un tal Quiot, el provenzal, le contó la historia verdadera, que Quiot la leyó en un manuscrito árabe escrito por un sabio judío convertido al Islam llamado Flegetanis, quien a su vez había leído sobre el Grial en las estrellas. Es una genealogía textual completamente inventada, diseñada para darle autoridad esotérica a su versión, pero funcionó. Durante siglos, lectores creyeron que Wolfram tenía acceso a conocimiento secreto, a tradiciones ocultas que los franceses desconocían, y la conexión Grial-Templarios se fija en la imaginación europea. Se convierte en uno de los hilos narrativos más persistentes y más fructíferos de toda la leyenda. Entre 1200 y 1240, el ciclo alcanza su culminación literaria con la Vulgata, una serie masiva de romances en prosa que integran todas las leyendas artúricas en una narrativa coherente. En la Queste del Sangreal, la búsqueda del Grial se convierte en la aventura definitiva de los caballeros artúricos. Todos los caballeros de la mesa redonda parten en búsqueda del Grial. Cada uno tiene aventuras, pruebas, visiones, pero solo 3 alcanzan el castillo del Grial: Bors, Perceval y Galahad. Galahad es una invención tardía. No aparece en las primeras historias artúricas. Es creado específicamente para la búsqueda del Grial. Es el hijo ilegítimo de Lanzarote, concebido a través de engaño mágico. Pero a diferencia de su padre, que está manchado por su amor adúltero por la reina Ginebra, Galahad es puro, casto, sin pecado. Es el único caballero capaz de sentarse en el asiento peligroso de la mesa redonda, el asiento reservado para quien encuentre el Grial, el asiento que mata a cualquier caballero indigno que intente ocuparlo. En la Queste, Galahad alcanza el castillo del Grial, ve el cáliz sagrado, tiene visiones místicas de Cristo. El Grial lo alimenta con hostias consagradas. Galahad experimenta éxtasis espiritual tan intenso que su alma literalmente abandona su cuerpo, muere en el momento de su mayor triunfo, ascendiendo directamente al cielo. El Grial, su búsqueda cumplida, también desaparece. Sube a los cielos, llevado por ángeles. Nunca será visto otra vez en la tierra. Es un final perfecto para la narrativa medieval. El Grial no puede ser poseído, no puede ser retenido. Es un objeto de pura espiritualidad que trasciende lo material. La búsqueda del Grial es realmente una búsqueda de perfección espiritual, de unión con lo divino. Y esa búsqueda solo puede culminar en muerte, en trascendencia, en abandono del mundo material por el reino celestial. Para 1250, el Grial está firmemente establecido en la literatura y la imaginación europea. Ya no es el objeto indefinido de Chrétien, es la copa de la última cena. Es el cáliz que recogió la sangre de Cristo. Es el objeto más sagrado del cristianismo. Y es inalcanzable, perdido, escondido en algún lugar, custodiado por caballeros místicos, esperando al héroe digno que nunca llega. Las historias del Grial se copian y se recopian, se traducen del francés al inglés, al alemán, al español, al italiano, se adaptan, se modifican, cada cultura añade sus propios detalles, sus propias obsesiones locales. El Grial se convierte en propiedad común, en mito compartido de toda la cristiandad occidental. Pero algo interesante ha ocurrido en este proceso. El Grial se ha vuelto completamente desconectado de la realidad histórica. Nadie en los siglos XII y XIII está buscando realmente el Grial físico. Nadie está excavando en Glastonbury o en Jerusalén o en castillos franceses esperando encontrar una copa antigua.
El grial existe completamente en el reino de la literatura, de la alegoría, de la aspiración espiritual. Es un símbolo, no un objeto. Y todos lo entienden así. Los lectores medievales no confunden romance con historia. Leen sobre el grial de la misma manera que nosotros leemos sobre Narnia o El Anillo de Tolkien, como ficción que contiene verdad espiritual, no como reportaje de hechos materiales. Y sin embargo, la semilla está plantada. La idea de que el grial existe en algún lugar, de que puede ser encontrado, de que hay guardianes secretos que lo protegen. Esa idea permanecerá latente durante siglos, esperando el momento en que alguien la tome literalmente, en que alguien decida que los romances son historia codificada, en que alguien salga realmente a buscar la copa perdida. Ese momento llegaría. Pero primero, los templarios, esos guardianes míticos del grial en la imaginación popular, tendrían que caer. Y su caída, su destrucción apocalíptica, solo alimentaría el misterio, solo profundizaría la leyenda, solo haría la búsqueda más urgente, más obsesiva, más desesperada. Viernes, 13 de octubre del año 1307, París. Poco antes del amanecer, soldados del rey Felipe IV de Francia rodean simultáneamente todas las propiedades de los caballeros templarios en el reino. Tienen órdenes selladas, abiertas solo esa mañana. Las órdenes son claras: arrestar a todos los templarios, confiscar todas sus propiedades, no permitir que nada ni nadie escape. En la casa del Temple en París, el gran maestre Jacques de Molay se despierta con el sonido de botas en los pasillos. No ha sido advertido, no tuvo tiempo de huir o de esconder nada. Cuando los soldados entran a su habitación, lo encuentran todavía en ropa de dormir. Lo arrestan ahí mismo. En toda Francia, cientos de templarios son capturados en cuestión de horas. ¿Es una operación coordinada con precisión militar? Irónica, considerando que los templarios son la organización militar más formidable de Europa. ¿Qué acusaciones justifican esta redada masiva? Son extraordinarias. Se acusa a los templarios de herejía, de renegar de Cristo durante ceremonias secretas de iniciación, de escupir en la cruz, de adorar a un ídolo llamado Bafometo, de rituales obscenos, de sodomía, de pactos con el demonio. Las acusaciones son tan bizarras que muchos historiadores modernos las consideran inventadas, fabricadas por el rey Felipe para justificar la destrucción de una orden que se había vuelto demasiado poderosa, demasiado rica, demasiado independiente. Felipe debe dinero a los templarios, enormes sumas. Si destruye la orden, esas deudas desaparecen. Si confisca sus propiedades, puede reponer un tesoro real agotado por guerras. Es economía disfrazada de piedad religiosa. Bajo tortura, muchos templarios confiesan los crímenes de los que se les acusa. Jacques de Molay confiesa, luego retracta su confesión. Luego vuelve a confesar cuando la tortura se intensifica. Es un ciclo de dolor y negación que durará 7 años. Finalmente, en 1314, Molay y otros líderes templarios son quemados en la hoguera en una isla del Sena, en París. Según la leyenda, Molay maldice al rey Felipe y al papa Clemente V desde las llamas, prediciendo que ambos morirán dentro del año. Y ambos mueren. Felipe de un accidente mientras caza, Clemente de enfermedad. La maldición del templario quemado se cumple. La Orden del Temple es oficialmente disuelta. El Papa, bajo presión de Felipe, declara que los templarios ya no existen. Sus propiedades son transferidas a otras órdenes militares, principalmente a los hospitalarios, pero gran parte de la riqueza templaria simplemente desaparece. Los inventarios realizados después de las confiscaciones no coinciden con las estimaciones de lo que los templarios poseían. Hay un déficit, un vacío, tesoros que deberían estar ahí pero no están.
Y aquí es donde la historia real se funde con la leyenda. ¿Qué pasó con la riqueza perdida de los templarios? ¿Fueron advertidos de antemano? ¿Tuvieron tiempo de esconder sus tesoros más importantes? ¿Dónde? ¿Con quién? Las teorías proliferan inmediatamente. Algunos dicen que una flota templaria escapó del puerto de La Rochelle la noche antes de los arrestos, llevando el tesoro a destino desconocido. Escocia, quizá, donde el rey Robert de Bruce estaba excomulgado y no obedecería órdenes papales de arrestar templarios. O América, según teorías más aventuradas, explicando presuntas similitudes entre arquitectura templaria y construcciones precolombinas. Otros sugieren que el tesoro fue enterrado en castillos templarios convertidos en ruinas, en iglesias con simbolismo oculto, en cuevas señaladas con marcas secretas que solo los iniciados pueden leer. Buscadores de tesoros comenzarán a excavar en sitios templarios a lo largo de los siglos siguientes. Rara vez encuentran nada, pero la ausencia de evidencia solo alimenta la teoría de que los templarios fueron muy hábiles en esconder sus secretos. Y entre esos secretos, según crece la leyenda, está el Grial. Porque ¿recuerdas? Wolfram von Eschenbach había conectado a los templarios con el Grial en su Parzival un siglo antes. Y ahora, con la orden destruida, con sus archivos confiscados o quemados, con sus caballeros muertos o dispersos, el Grial templario se vuelve doblemente inalcanzable. No solo es una reliquia antigua, es un secreto guardado por una orden aniquilada. Esta narrativa será retomada siglos después por escritores esotéricos, por buscadores de misterios, por conspiracionistas. Los templarios encontraron el Grial en Jerusalén, dirán. Lo trajeron a Europa. Lo guardaron en alguno de sus castillos. Lo protegieron con votos de silencio. Y cuando supieron que venía la redada, lo escondieron tan bien que nadie lo ha encontrado desde entonces. O lo llevaron lejos, más allá del alcance del rey de Francia, a algún refugio secreto. ¿Hay alguna evidencia histórica de esto? No, ninguna. Los archivos templarios que sobreviven, los documentos de sus transacciones financieras, sus correspondencias, sus inventarios, ninguno menciona el Grial, ni siquiera oblicuamente, ni en código. La conexión entre templarios y Grial existe únicamente en la ficción literaria de Wolfram y en las elaboraciones posteriores sobre esa ficción. Pero para el año 1300, el Grial ya no necesita evidencia histórica. Ha adquirido vida propia en la imaginación colectiva. Y la caída de los templarios, lejos de matar la leyenda, la revitaliza. Porque ahora el Grial no solo está perdido, está intencionalmente escondido. Y hay enemigos, perseguidores, fuerzas oscuras que también lo buscan con propósitos malignos. La narrativa se ha vuelto más dramática, más urgente. Además, el siglo XIV es una era de crisis en Europa. La peste negra mata a 1/3 de la población. La guerra de los 100 años devasta Francia e Inglaterra. Hay cisma en la iglesia, con 2 y luego 3 papas simultáneos reclamando autoridad. Es un tiempo de apocalipsis. Y en tiempos apocalípticos, la búsqueda de objetos sagrados se intensifica. Si el mundo está terminando, necesitamos protección divina. Necesitamos reliquias que nos salven. Necesitamos el Grial. Peregrinos visitan lugares asociados con el Grial en las leyendas. Glastonbury, en Inglaterra, se convierte en destino de peregrinación. La abadía allí afirma poseer la tumba del rey Arturo, descubierta convenientemente en 1191, cuando la abadía necesitaba fondos de reconstrucción después de un incendio. Si Arturo está en Glastonbury, razonan los peregrinos, entonces el Grial también debe estar cerca. Varias iglesias y monasterios comienzan a afirmar poseer el Grial
o al menos un grial, un cáliz con propiedades especiales. En Valencia, España, la catedral exhibe un cáliz de ágata que según la tradición fue usado por Cristo en la Última Cena. Trajeron de Jerusalén a Roma en el siglo III, luego a España durante las invasiones bárbaras. Es una copa hermosa, antigua, probablemente del siglo I. Podría técnicamente haber sido contemporánea de Cristo. ¿Es el grial? Imposible de probar o refutar. En Génova, Italia, el Sacro Catino, un plato hexagonal de vidrio verde, es venerado como el plato de la Última Cena. Se exhibe con gran ceremonia una vez al año. Cruzados lo trajeron de Cesarea después de la primera cruzada, según cuentan. Durante siglos se cree que es esmeralda maciza. En 1806, cuando tropas de Napoleón lo llevan a París para examinarlo, científicos determinan que es vidrio, no esmeralda. La decepción es palpable, pero la devoción continúa. No es el material lo que importa, argumentan los creyentes, sino la conexión espiritual. Hay docenas de griales candidatos dispersos por Europa, copas en monasterios alpinos, cálices en iglesias oscuras de pueblos olvidados, cada uno con su historia de cómo llegó allí, de por qué es auténtico. Cada uno venerado localmente. Ninguno con suficiente evidencia para convencer a escépticos o a iglesias rivales. Y aquí está la paradoja hermosa. La multiplicación de griales no disminuye el misterio del grial, más bien lo profundiza, porque ahora no solo debemos buscar el grial, debemos discernir cuál de muchos griales es el verdadero. La búsqueda se ha vuelto más compleja, más esotérica. Requiere no solo descubrimiento físico, sino también reconocimiento espiritual. ¿Cómo saber cuál es real? Solo el digno puede reconocerlo. Solo el puro de corazón sabe con certeza. Esta es una característica brillante de la leyenda del Grial. Es autoprotegida contra la falsificación. Si alguien afirma tener el Grial y tú no lo reconoces como tal, el problema no es con su afirmación. El problema es con tu falta de visión espiritual. Es lógica circular perfecta. El Grial auténtico solo se revela a quienes son capaces de reconocerlo. Y la capacidad de reconocerlo es señal de dignidad espiritual. Y la dignidad espiritual es lo que buscábamos en primer lugar. El objeto físico casi se vuelve irrelevante. Lo que importa es la transformación interior que ocurre en la búsqueda. Este giro místico del Grial alcanza su expresión más sofisticada en los escritos de místicos y alquimistas de la Baja Edad Media y el Renacimiento. Para ellos, el Grial no es literalmente una copa, es un símbolo de la piedra filosofal, el objetivo último de la alquimia. O es el atanor, el horno alquímico donde ocurre la transformación. O es el elixir de vida. O es la unión de opuestos. Masculino y femenino, espíritu y materia, cielo y tierra. En esta interpretación, buscar el Grial es buscar la iluminación. Es el proceso de refinamiento espiritual que transforma el plomo del alma humana en el oro de la conciencia divina. La copa que contiene la sangre de Cristo es realmente el recipiente del espíritu humano que debe llenarse con la presencia divina. El viaje de los caballeros en busca del Grial es el viaje del alma hacia Dios. Esta lectura alegórica coexiste con la literal sin anularse mutuamente. Algunos buscan el Grial físico, otros buscan el espiritual. Muchos buscan ambos simultáneamente, creyendo que encontrar el objeto material es una condición o resultado de alcanzar el estado espiritual. No hay contradicción, hay capas de significado. Como una cebolla, cada capa es real, cada capa tiene su propia coherencia. Y así, para el final de la Edad Media, el Grial se ha convertido en uno de los símbolos más ricos, más multifacéticos, más generativos de toda la cultura occidental. Es una copa, es una piedra, es un estado de conciencia, es una reliquia histórica.
Es una imposibilidad que nos llama a trascender nuestras limitaciones. Es el objeto de la búsqueda y la búsqueda misma. Es lo que encontramos y lo que nos encuentra a nosotros en el proceso de buscar. Pero la era de los caballeros está terminando. El mundo está cambiando. La reforma protestante cuestionará el culto a las reliquias. La ciencia emergente pedirá evidencia empírica. La ilustración traerá escepticismo racional. ¿Qué le pasará al Grial en un mundo que ya no cree en magia, en milagros, en objetos que sangran y curan? La respuesta sorprendente es que el Grial sobrevivirá, se adaptará, se transformará otra vez, porque resulta que la necesidad humana de misterio, de búsqueda, de objetos sagrados que conecten lo finito con lo infinito, esa necesidad no desaparece con el avance del conocimiento, solo cambia de forma. Y el Grial, siempre esquivo, siempre adaptable, encontrará nuevos buscadores, nuevos significados, nuevas encarnaciones en eras que sus creadores medievales nunca pudieron imaginar. Año 1485. En algún lugar de Inglaterra, un caballero empobrecido y encarcelado llamado Thomas Malory pone punto final a un manuscrito masivo. Lo ha escrito durante años de prisión, acusado de varios crímenes que incluyen robo, extorsión y violación. Ya sea culpable o víctima de venganzas políticas durante las guerras de las Rosas, Malory ha dedicado su cautiverio a compilar, traducir y sintetizar todas las leyendas artúricas dispersas en francés antiguo. El resultado es Le Morte d'Arthur, la muerte de Arturo. Malory muere poco después de completar su obra. En 1485, William Caxton, uno de los primeros impresores de Inglaterra, publica el manuscrito. Es uno de los primeros libros impresos en inglés. Y con esa publicación, las leyendas del Grial, que hasta entonces circulaban en manuscritos copiados a mano accesibles solo para nobles y clérigos letrados, se vuelven disponibles para un público más amplio. La imprenta democratiza el mito. El Grial de Malory sigue las líneas de la tradición francesa, pero con sensibilidad inglesa. Es la búsqueda suprema de los caballeros de la mesa redonda. Es la aventura que rompe la fraternidad caballeresca de Arturo porque no todos pueden completarla. Muchos caballeros mueren en la búsqueda, otros regresan fracasados, humillados por su indignidad. Solo Galahad, Perceval y Bors alcanzan el Grial. Y esa división entre exitosos y fallidos fractura la utopía artúrica. Después de la búsqueda del Grial, Camelot nunca se recupera. El adulterio de Lanzarote y Ginebra es expuesto. Mordred se revela. Arturo cae. El reino colapsa. Esta versión oscura de la leyenda del Grial es significativa. El Grial ya no es simplemente un objeto sagrado que trae bendición. Es también una prueba que divide, que juzga, que destruye a quienes no pueden alcanzarlo. La búsqueda del Grial es simultáneamente la búsqueda más noble y la más peligrosa. Exige todo, y la mayoría no tiene todo que dar. Le Morte d'Arthur, de Malory, se convierte en el texto definitivo artúrico para el mundo anglohablante. Shakespeare lo lee, Milton lo conoce. Generaciones de escritores ingleses crecen con estas historias, y el Grial, firmemente anclado en la narrativa artúrica, se vuelve parte del patrimonio cultural inglés, parte de la identidad nacional. Pero mientras esto ocurre en literatura, algo muy diferente está pasando en teología. Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517. La reforma protestante ha comenzado, y los reformadores protestantes tienen serios problemas con las reliquias. Para Lutero y sus seguidores, el culto a reliquias es idolatría. Es superstición que distrae de la verdadera fe. Es un negocio corrupto, donde charlatanes venden huesos falsos a creyentes ingenuos. Lutero es mordaz en sus críticas. Se burla de que hay suficientes astillas de la Vera Cruz para construir un barco.
de que hay más prepucios santos de Cristo que dedos tiene un hombre, de que las reliquias son fraudes diseñados para extraer dinero de los pobres mientras enriquecen a clérigos corruptos. En regiones que abrazan el protestantismo, reliquias son destruidas, iconos son quemados, santos son removidos de las iglesias. El cristianismo debe ser austero, centrado en la palabra escrita de la Biblia, no en objetos materiales supuestamente sagrados. Y el grial, como la reliquia suprema, como el objeto más legendario del catolicismo medieval, se vuelve sospechoso, se vuelve emblema de todo lo que está mal con el catolicismo. Curiosamente, esto no mata la leyenda del grial, la transforma. En países protestantes, el grial se retira del ámbito religioso al puramente literario y folclórico. Se convierte en parte de la mitología nacional, como Robin Hood o el Rey Lear, sin que nadie afirme que realmente existe o que debería ser venerado. Es historia que enseña lecciones morales, no objeto de devoción religiosa. En países católicos que rechazan la Reforma, el grial mantiene su estatus ambiguo. Algunas iglesias aún exhiben sus griales candidatos. Peregrinos aún los visitan, pero ya no con la fervor de siglos anteriores. La Contrarreforma católica, respondiendo a críticas protestantes, es más cuidadosa sobre qué reliquias endosa oficialmente. Establece procedimientos para verificar autenticidad, y la mayoría de los griales no pasan esas pruebas rigurosas. Roma nunca declara oficialmente que ningún grial específico es el auténtico cáliz de la Última Cena. Así que, para el siglo XVII, el grial está en limbo cultural. Ya no es objeto de búsqueda activa, ya no motiva cruzadas o peregrinaciones masivas, pero tampoco es olvidado. Sigue presente en literatura, en arte, en la memoria colectiva. Es como una estrella que ya murió pero cuya luz aún viaja hacia nosotros a través de siglos. El grial del medioevo se ha apagado, pero su resplandor persiste. Entonces llega la Ilustración. El siglo XVIII. La era de la razón. Voltaire se burla de las supersticiones religiosas. Diderot y D'Alembert compilan su enciclopedia, catalogando conocimiento con criterios empíricos. David Hume cuestiona los milagros. La ciencia avanza. Newton explica el cosmos con matemáticas. Lavoisier establece la química moderna. El mundo natural se vuelve explicable sin recurrir a lo sobrenatural. ¿Qué lugar tiene el grial en este mundo racional? Aparentemente ninguno. Es descartado como superstición medieval, como ficción hermosa pero finalmente vacía. Los intelectuales ilustrados que escriben sobre la Edad Media lo hacen con condescendencia, viendo esa era como oscura, ignorante, crédula. El grial es evidencia de cuán lejos hemos caído antes de la luz de la razón. Es vergüenza histórica, no tesoro cultural. Pero la Ilustración contiene las semillas de su propia reacción, porque el énfasis extremo en razón, en empirismo, en lo material y medible, deja algo fuera. Deja fuera el misterio, el asombro, la dimensión poética de la existencia humana. Y no todos están satisfechos con un universo completamente explicado, completamente desmitificado. El romanticismo emerge a finales del siglo XVIII como contramovimiento a la Ilustración. Los románticos celebran la emoción sobre la razón, la imaginación sobre el análisis, lo oscuro y misterioso sobre lo claro y definido. Miran al medioevo no con desprecio sino con nostalgia. Ven en esa era no ignorancia sino encanto, no superstición sino fe auténtica. Y el grial, ese símbolo medieval por excelencia, es redescubierto por los románticos. En 1817, Friedrich Schlegel publica ensayos sobre literatura medieval alemana, rescatando del olvido el Parzival de Wolfram von Eschenbach.
El poema épico de Wolfram se reedita. Estudiosos alemanes comienzan a estudiarlo seriamente, no como curiosidad anticuada, sino como obra maestra literaria. Richard Wagner lee Parzival y queda obsesionado. Pasa décadas trabajando en su propia versión operática. Parsifal. Su última ópera se estrena en 1882 en Bayreuth. Es obra monumental, de más de 4 horas de duración. Wagner toma la historia medieval y la infunde con su filosofía personal, mezclando cristianismo, budismo, Schopenhauer, erotismo reprimido, redención a través de la compasión. Su Parsifal es un tonto sagrado que debe aprender a sentir el sufrimiento ajeno para sanar al rey pescador y recuperar el grial para una orden de caballeros en crisis. La ópera de Wagner es controversial desde el principio. Algunos la ven como su obra maestra espiritual, otros como ejercicio pretencioso de pseudo-misticismo. Wagner insiste en que Parsifal no es ópera común, es Bühnenweihfestspiel, festival escénico consagratorio. Debe ser representado solo en Bayreuth, solo en contexto semi-religioso. Durante décadas su familia mantiene ese monopolio. El público debe peregrinar a Bayreuth para ver Parsifal, como peregrinos medievales viajaban a ver reliquias. La obra sobre el grial se convierte ella misma en objeto casi sagrado. Y aquí vemos algo fascinante. El grial ha migrado completamente del ámbito religioso al artístico. Ya no es reliquia que la iglesia custodia. Es musa que inspira a artistas. Es símbolo que poetas, compositores, pintores reinterpretan infinitamente. Se ha secularizado, pero no se ha banalizado. Ha retenido su poder luminoso, su capacidad de evocar lo sagrado, pero ahora en templos de cultura, en lugar de templos de culto. Los pre-rafaelitas en Inglaterra pintan escenas artúricas con colores vibrantes y detalles obsesivos. Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, William Morris, todos crean obras sobre el grial. Sus pinturas adornan las paredes de la nueva clase media victoriana. El grial entra a las salas burguesas, democratizado como imagen decorativa, pero también como recordatorio persistente de que hay algo más allá de lo material, algo que el capitalismo industrial y el positivismo científico no pueden satisfacer. Tennyson escribe Idylls of the King, rehaciendo las leyendas artúricas para audiencias victorianas. Su grial es visión moral. La búsqueda representa el conflicto entre deber mundano y aspiración espiritual. Sus caballeros luchan con ese conflicto. ¿Deben abandonar sus responsabilidades terrenales, sus esposas, sus obligaciones para perseguir visiones místicas? ¿O esa búsqueda es evasión? ¿Es abandono de deberes reales por fantasías espirituales? Esta tensión refleja ansiedades victorianas. La Inglaterra del siglo XIX es potencia imperial, es revolución industrial, es progreso tecnológico, pero también es alienación espiritual, es explotación laboral, es contaminación y pobreza urbana. El grial ofrece escape imaginativo, promete que hay algo más puro, más elevado que el materialismo crudo de la era, pero también plantea preguntas incómodas. ¿Estamos demasiado comprometidos con lo mundano para alcanzar lo trascendente? ¿Hemos perdido la capacidad de ver milagros? Y así, para finales del siglo XIX, el grial ha completado otra transformación, de reliquia cristiana a símbolo literario, a emblema de crítica cultural. Ya no necesita existir físicamente. Su poder reside precisamente en su ausencia, en su naturaleza como ideal, imposible que nos juzga por nuestra distancia de él. Vivimos en mundo sin grial. Parece decir la cultura finisecular. Y esa ausencia es nuestra condena y nuestra nostalgia. Pero el siglo XX está por llegar.
y con él nuevos buscadores, buscadores que no se contentarán con metáforas, que insistirán en que el grial existe físicamente, que lo buscarán con recursos del Estado moderno, con tecnología, con ideología, que transformarán la búsqueda del grial en una de las obsesiones más oscuras y perturbadoras de la historia moderna. La sombra del nazismo está por caer sobre el grial, y cuando lo haga, la búsqueda ya no será inocente, ya no será romance, será pesadilla. 1933. Adolf Hitler ha tomado el poder en Alemania, y con Hitler viene Heinrich Himmler, Reichsführer de las Schutzstaffel, las temidas SS. Himmler es arquitecto del Holocausto, es organizador de campos de exterminio, es uno de los hombres más malvados del siglo XX, y está obsesionado con el ocultismo, con las runas nórdicas, con la mitología germánica y con el grial. Para entender esta obsesión, debemos entender la ideología nazi. No es suficiente decir que los nazis eran racistas. Su racismo estaba embebido en mitología pseudocientífica elaborada. Creían en la existencia de una raza aria primordial, pura, superior. Creían que esta raza había originado todas las grandes civilizaciones antiguas, que los arios habían construido Troya, que habían sido los primeros griegos, que habían fundado la India védica, y que a lo largo de la historia, esta pureza aria se había diluido, contaminado con razas inferiores. La misión nazi, en su propia mente delirante, era purificar nuevamente la raza, eliminar las influencias contaminantes, restaurar Alemania y eventualmente toda Europa a su estado ario original. Y para fundamentar estas fantasías necesitaban evidencia, necesitaban artefactos que probaran la grandeza primordial de los arios, necesitaban símbolos de poder ancestral. Y el grial, reinterpretado a través del filtro de Wolfram von Eschenbach, encajaba perfectamente, porque Wolfram, recordemos, había descrito el grial no como copa, sino como piedra. Una piedra que cayó del cielo. Una piedra con poderes mágicos. Y los intérpretes esotéricos nazis conectaron esta piedra con leyendas arias antiguas, con la esmeralda que cayó de la corona de Lucifer cuando fue expulsado del cielo, con las piedras sagradas de los hiperbóreos, esa raza mítica nórdica de la que supuestamente descendían los arios. Himmler estableció una organización llamada Ahnenerbe, Herencia Ancestral, en 1935. Su misión oficial era investigar el alcance geográfico y espiritual de la raza nórdica. En la práctica, era una mezcla bizarra de arqueología, antropología, ocultismo y pseudociencia al servicio de la ideología nazi. Ahnenerbe organizó expediciones a Tíbet buscando evidencia de orígenes arios. Excavó sitios prehistóricos en Alemania, midió cráneos para probar teorías raciales y buscó objetos de poder místico que pudieran legitimar el Tercer Reich. El Grial era uno de esos objetos. Himmler creía que quien poseyera el Grial tendría poder invencible, que el Reich de los 1000 años necesitaba el símbolo supremo de la tradición germánica esotérica. Y aunque era ambiguo sobre si el Grial era literalmente una copa o una piedra o un concepto, Himmler dedicó recursos significativos a localizarlo. Una de las teorías que Ahnenerbe investigó era que los cátaros del siglo XIII habían poseído el Grial. Los cátaros fueron una secta herética cristiana en el sur de Francia. Practicaban dualismo gnóstico, rechazaban la autoridad de Roma, vivían en ascetismo riguroso. La Iglesia Católica lanzó una cruzada contra ellos, la Cruzada Albigense, que duró desde 1209 hasta 1229. Fue genocidio medieval. Ciudades enteras fueron masacradas. La sede cátara final, el castillo de Montségur en los Pirineos, cayó en 1244 después de un asedio de 10 meses.
Más de 200 cátaros perfectos, su élite espiritual, fueron quemados en una pira masiva al pie del castillo. Leyendas locales en el sur de Francia contaban que antes de la caída final de Montségur, 4 cátaros escaparon llevando con ellos el tesoro de la secta. Bajaron por los acantilados del castillo en la noche, eludiendo el asedio, desaparecieron en la oscuridad, nunca fueron capturados, el tesoro nunca fue recuperado. ¿Qué era ese tesoro? Especuladores del siglo XIX y XX propusieron el Santo Grial. La conexión entre cátaros y Grial es tenue. Se basa en que Wolfram von Eschenbach escribió Parzival aproximadamente al mismo tiempo que los cátaros prosperaban en el sur de Francia, que el conde de Foix, protector de cátaros, era similar a la descripción que Wolfram hace del guardián del castillo del Grial, que la ética ascética cátara se asemejaba a la pureza exigida a los guardianes del Grial. Son conexiones de asociación, no de evidencia directa. Ningún texto cátaro que sobrevive menciona el Grial, pero la ausencia de evidencia, como siempre con el Grial, no disuade a los buscadores. Otto Rahn, un joven estudioso alemán fascinado con los cátaros, escribió 2 libros en los años 30, Cruzada contra el Grial y La corte de Lucifer. En ellos, argumentaba que los cátaros poseían el Grial, que lo escondieron en cuevas cerca de Montségur, que representaban una tradición gnóstica antigua que el catolicismo romano había intentado erradicar. Los libros eran mezcla de investigación histórica genuina y especulación esotérica salvaje, pero capturaron la imaginación de Himmler. Himmler reclutó a Rahn para las SS. Lo envió a explorar los Pirineos, a buscar en cuevas alrededor de Montségur. Rahn dedicó años a esta búsqueda, documentando sus exploraciones. Encontró cavernas profundas, algunas con inscripciones medievales. Encontró leyendas locales de tesoros escondidos, pero nunca encontró el Grial. En 1939, desilusionado, posiblemente horrorizado por el rumbo que estaban tomando los nazis, Otto Rahn murió bajo circunstancias misteriosas. Oficialmente, congelamiento en las montañas. Algunos especulan que fue suicidio, otros que fue asesinado por saber demasiado o por cuestionar el régimen. Mientras Rahn buscaba en Francia, otros agentes nazis investigaban en España. El cáliz de Valencia, esa copa de ágata exhibida en la catedral, atrajo atención. ¿Podría ser el Grial auténtico? Arqueólogos examinaron la copa. Datación sugirió que era efectivamente del siglo I, fabricada en Egipto o Palestina. Técnicamente podría haber estado presente en la Última Cena, pero probar que esta copa específica entre miles de copas similares de esa época era la usada por Cristo. Imposible. Valencia retuvo su reliquia. Los nazis, inmersos en guerra civil española del lado de Franco, no presionaron demasiado. También exploraron teorías de que el Grial había sido llevado a Alemania por los templarios en el siglo XIV. Excavaron en ruinas de castillos templarios. Examinaron iglesias con supuestas conexiones templarias. ¿Encontraron nada? O encontraron muchas cosas, artefactos medievales legítimos, pero nada identificable como el Grial. Y mientras tanto, Himmler construyó su propio castillo del Grial. Wewelsburg, en Westfalia, se convirtió en centro ideológico de las SS. Himmler lo renovó con simbolismo esotérico. En la torre norte, creó 2 salas especiales. La sala superior, el Obergruppenführersaal, tenía mesa redonda con 12 sillas. 12 como los caballeros de la mesa redonda de Arturo, como los apóstoles de Cristo. Eran para los 12 oficiales SS de más alto rango. En el centro de la mesa, un diseño circular que algunos intérpretes dicen representa el sol negro, un símbolo oculto nazi. Debajo de esa sala, en la cripta, Himmler diseñó una cámara circular oscura con un pozo central.
Se rumorea, aunque nunca confirmado, que planeaba que el Grial fuera colocado en ese pozo cuando fuera encontrado, que Wewelsburg se convertiría en Camelot del Reich, el centro espiritual del nuevo orden mundial ario, que desde allí el poder del Grial irradiaría, sosteniendo el Reich de los 1000 años. Es locura, es delirio megalómano, pero es delirio con presupuesto estatal, con el apoyo de uno de los regímenes más poderosos y destructivos de la historia. La búsqueda del Grial se había vuelto oscura antes, había sido corrompida por codicia u orgullo, pero nunca había sido instrumentalizada por genocidio industrial, nunca había sido parte de maquinaria de exterminio masivo. El 26 de mayo de 1945, con tropas aliadas acercándose, oficiales SS quemaron los archivos de Wewelsburg. Destruyeron evidencia de sus expediciones, sus búsquedas, sus planes ocultos. Volaron parte del castillo intentando evitar que cayera en manos enemigas, pero no completamente. Cuando tropas estadounidenses entraron, encontraron las salas vacías, los símbolos en las paredes, las historias locales sobre rituales extraños, procesiones de oficiales en uniformes negros, ceremonias a medianoche. Encontraron suficiente para saber que algo profundamente perturbador había ocurrido allí, pero los detalles completos, los planes finales de Himmler para el Grial, si acaso tenía planes específicos, fueron incinerados con los archivos. Himmler se suicidó después de ser capturado por británicos, mordiendo una cápsula de cianuro. Murió sin encontrar el Grial. Murió habiendo convertido la búsqueda del Grial en sinónimo de horror. La asociación nazi con el Grial podría haber matado la leyenda. Podría haberla contaminado tan completamente que nadie quisiera tocar el tema otra vez. Pero extrañamente, el efecto fue el opuesto. La oscuridad nazi hizo que el Grial pareciera más real. Si los nazis lo buscaron tan intensamente, razonaron las personas después de la guerra, tal vez sabían algo, tal vez había verdad detrás de las leyendas. Tal vez el Grial existía, y era tan poderoso que incluso los monstruos lo querían. Además, el trauma de la Segunda Guerra Mundial creó hambre espiritual masiva. Europa estaba devastada física y moralmente. Millones habían muerto, ciudades eran ruinas. La fe en el progreso humano, en la razón, en la civilización, estaba destrozada. ¿Cómo podían humanos iluminados del siglo XX construir Auschwitz? ¿Cómo la nación de Goethe y Beethoven había producido la solución final? Las respuestas racionales no satisfacían. Había hambre de algo más, hambre de misterio, de trascendencia, de redención. Y el Grial, ese objeto esquivo de pureza y sanación, llamaba otra vez. Pero su llamado había cambiado. Ya no era inocente, ya no podía ser simplemente romance caballeresco. La búsqueda del Grial ahora llevaba las sombras del siglo XX. Llevaba la advertencia de que los símbolos sagrados pueden ser corrompidos, de que las búsquedas espirituales pueden ser pervertidas, de que la línea entre iluminación y fanatismo es aterradoramente delgada. En las décadas después de la Segunda Guerra Mundial, el Grial experimentó su renacimiento más improbable. Se convirtió en fenómeno de cultura popular masiva. Y el catalizador fue un arqueólogo ficticio con sombrero de fieltro y látigo. 1981. Steven Spielberg y George Lucas estrenan Indiana Jones en busca del arca perdida. Es éxito masivo. 3 años después llega la secuela, Indiana Jones y la última cruzada, donde el objeto buscado es el Santo Grial. La película fusiona las leyendas medievales con nazis, con aventuras pulp, con efectos especiales espectaculares. El Grial es representado como una copa humilde de carpintero, escondida en un templo en Petra, custodiada por un caballero templario de 900 años mantenido vivo por el poder del cáliz.
Es historia comprimida en entretenimiento familiar. La película hace algo fascinante. Populariza instantáneamente todas las teorías conspirativas sobre el Grial, mientras simultáneamente las vacía de seriedad. Millones de personas que nunca habían leído un romance medieval, que no sabían nada de Chrétien de Troyes o Wolfram von Eschenbach, de pronto conocen la leyenda del Grial, pero la conocen como fantasía divertida, no como misterio religioso. El Grial se había vuelto completamente secular, completamente desacralizado, completamente entretenimiento. Y sin embargo, la película termina con ambigüedad intrigante. El Grial auténtico es la copa más simple, más humilde, no la más elaborada. El villano nazi elige mal, bebe de un cáliz ornamentado y se desintegra horriblemente. Indy elige la copa de carpintero. Funciona, cura a su padre moribundo, pero cuando intentan sacar el Grial del templo, todo colapsa. El Grial no puede ser poseído, no puede salir de su lugar sagrado. Se pierde otra vez, enterrado bajo rocas, tan inalcanzable como siempre. Esta narrativa de el Grial debe permanecer perdido se vuelve dominante en la cultura popular postguerra. Aparece en novelas, en películas, en series de televisión. La búsqueda del Grial es noble. Encontrarlo temporalmente está bien, pero retenerlo, poseerlo, usarlo con propósitos mundanos, eso lleva a desastre. El Grial pertenece al reino del misterio. Traerlo completamente a nuestro mundo lo destruiría o nos destruiría a nosotros. Pero también surgió una contracorriente, una proliferación de teorías alternativas sobre el Grial que tomaban los elementos legendarios y los reinterpretaban radicalmente. La más influyente fue El Enigma Sagrado, libro publicado en 1982 por Michael Bagent, Richard Lee y Henry Lincoln. Los autores propusieron que el Santo Grial no era una copa, era una persona, o más específicamente era un linaje. La sangre real, sangreal, reinterpretado como sangrial, sangre real. Según esta teoría, Jesús se había casado con María Magdalena. Habían tenido hijos. Después de la crucifixión, María Magdalena había huido a Francia llevando a los hijos de Cristo. Ese linaje se había preservado en secreto a través de los siglos, protegido por los templarios, por los cátaros, por sociedades secretas. Los merovingios, la dinastía que gobernó partes de Francia en la Alta Edad Media, supuestamente descendían de Cristo. Y ese secreto, ese linaje sagrado oculto era el verdadero Grial. Académicamente, la teoría fue demolida rápidamente. Historiadores señalaron que se basaba en documentos falsificados, en malinterpretaciones de textos medievales, en saltos lógicos masivos. No había evidencia de que Jesús se casara. Los supuestos documentos que probaban el linaje merovingio crístico resultaron ser falsificaciones del siglo XX creadas por un estafador francés. Era pseudohistoria completa. Pero el Enigma Sagrado vendió millones de copias. Inspiró secuelas, documentales, debates interminables en Internet. Y eventualmente inspiró El Código da Vinci, de Dan Brown, en 2003, que tomó las ideas centrales y las envolvió en thriller internacional. El Código da Vinci vendió 80 millones de copias. Generó casi $1,000 millones en taquilla cinematográfica. Se convirtió en uno de los fenómenos culturales más grandes de principios del siglo XXI. ¿Por qué funcionó tan bien esta reinterpretación del Grial? Porque ofrecía algo que las versiones tradicionales ya no podían: escándalo. En era secular, afirmar que una copa antigua tiene poderes mágicos no escandaliza. Suena a cuento de hadas.
Pero afirmar que el cristianismo ha mentido durante 2000 años, que Jesús tuvo descendientes, que la Iglesia ha conspirado para ocultar esta verdad, eso escandaliza. Eso sugiere que hay revelación peligrosa oculta, que las autoridades nos han engañado, que la realidad es más extraña de lo que nos dijeron. Es teoría de conspiración perfecta, inconfirmable pero irrefutable, alimentando desconfianza hacia instituciones establecidas mientras prometiendo conocimiento secreto a quienes ven la verdad. Y aprovecha el clima post-Watergate, post-Vietnam de desconfianza hacia autoridades, de sospecha de que los poderosos ocultan secretos. La Iglesia Católica respondió con irritación. Teólogos escribieron refutaciones. El Vaticano emitió declaraciones. Pero la controversia solo alimentó las ventas. Millones que nunca habían pensado en el Grial de pronto se fascinaron. Grupos turísticos visitaron la Sainte-Chapelle en París, Rosslyn Chapel en Escocia, otros sitios mencionados en El Código da Vinci. El Grial, vía teoría conspirativa pseudohistórica, había logrado otra vez lo imposible: volverse relevante para audiencias masivas del siglo XXI. Pero hay búsquedas más serias también. Arqueólogos continúan excavando en Tierra Santa, buscando no específicamente el Grial, sino artefactos del cristianismo primitivo. En 1990, durante excavaciones en Jerusalén, se descubrió una tumba familiar del siglo I con osarios que llevaban inscripciones en arameo. Uno decía, Caifás, posiblemente perteneciente al sumo sacerdote que juzgó a Jesús. No es el Grial, pero es evidencia tangible del mundo donde supuestamente el Grial se originó. Cada descubrimiento así reaviva especulación. Si encontramos estas cosas, ¿qué más está esperando ser encontrado? Valencia aún exhibe su cáliz de ágata. La catedral afirma millones de visitantes, muchos peregrinos que vienen específicamente a ver el Santo Grial. En 2006, el Papa Benedicto XVI visitó Valencia y celebró misa usando el cáliz. No declaró oficialmente que es el auténtico Grial de la Última Cena, pero usarlo en misa papal le confirió implícito endoso. Para creyentes, ese gesto fue significativo. Para escépticos, fue política eclesiástica. Génova todavía tiene su Sacro Catino, aunque después de que análisis científicos probaron que es vidrio verde, no esmeralda, su estatus disminuyó, pero algunos devotos argumentan que el valor espiritual no depende de material. Si generaciones creyeron en su santidad, si oraciones fueron elevadas ante él, si fe fue fortalecida por su presencia, ¿no es eso suficiente para hacerlo sagrado, independientemente de su origen físico? Glastonbury atrae buscadores de nueva era, neopaganos, turistas, peregrinos cristianos. La ciudad ha abrazado su reputación como sitio místico. Tiendas venden cristales, libros sobre ley lines, tours de lugares artúricos. El Grial allí no es tanto objeto específico como atmósfera general de posibilidad mística. Está en alguna parte, susurra la ciudad. Tal vez en el pozo del Chalice Well, cuyas aguas rojizas algunos afirman tienen propiedades curativas. Tal vez enterrado bajo Glastonbury Tor, esa colina emblemática visible desde kilómetros. Tal vez en ningún lado físicamente pero presente espiritualmente. ¿Y qué del Grial para el buscador contemporáneo? ¿Qué significa en era de smartphones y exploración espacial y ADN editado? ¿Hay lugar para misterios medievales en el siglo XXI? La respuesta, sorprendentemente, es sí, porque resulta que la necesidad humana de misterio, de búsqueda, de objetos que encarnen significado trascendente, esa necesidad no desaparece con avance tecnológico, si acaso se intensifica. Vivimos en era donde todo parece explicable, donde Google responde cualquier pregunta en segundos, donde satélites mapean cada metro cuadrado del planeta. Y precisamente esa omnisciencia tecnológica
hace que anhelemos lo inexplicable. Queremos que quede algo sin resolver, algo que resista el análisis completo, algo que permanezca misterio. El Grial ofrece eso, no como objeto físico que encontraremos, sino como símbolo de lo inalcanzable que nos define. La búsqueda del Grial es búsqueda de algo más allá de lo material, más allá de lo medible, más allá de lo científicamente verificable. Es afirmación de que hay dimensiones de existencia que trascienden empirismo, que hay preguntas más valiosas que sus respuestas, que el viaje importa más que el destino. Y tal vez ese es el legado final del Grial, no como copa perdida que debemos encontrar, sino como pregunta perpetua que debemos seguir haciendo. ¿Qué estamos buscando realmente? ¿Qué nos falta? ¿Qué vacío intentamos llenar? Y cuando pensemos que hemos encontrado la respuesta, tendremos sabiduría de reconocer que tal vez la búsqueda misma era el punto. Hemos viajado 2000 años esta noche, desde un aposento en Jerusalén hasta castillos franceses en llamas, desde cavernas en los Pirineos hasta salas cinematográficas donde millones contemplan versiones digitales del cáliz sagrado. Hemos visto al Grial transformarse una y otra vez, de copa común a reliquia sagrada, de objeto físico a símbolo espiritual, de búsqueda caballeresca a obsesión nazi, de misterio religioso a fenómeno de cultura popular. Y al final de este viaje, estamos más cerca de saber si el Grial existe. No realmente. La evidencia histórica sugiere que si había una copa específica usada en la Última Cena, se perdió en la oscuridad del siglo I, descartada o destruida sin que nadie la reconociera como especial. Las copas exhibidas en catedrales son venerables, son antiguas, pero no hay forma de probar que son la copa. Pero esa incertidumbre, esa falta de resolución, es precisamente lo que ha mantenido viva la leyenda durante 1000 años. El Grial es poderoso porque es ausente, es significativo porque permanece sin encontrar, es sagrado porque resiste posesión. Cada era ha proyectado en el Grial sus propias necesidades. Los caballeros medievales vieron prueba de pureza espiritual. Los místicos renacentistas vieron símbolo alquímico de transformación. Los románticos del siglo XIX vieron nostalgia por fe perdida. Los nazis vieron justificación de supremacía racial. Los teóricos de conspiración contemporáneos ven secretos ocultos que desafían poder establecido. El Grial es espejo que refleja al buscador. ¿Y qué refleja para ti? ¿Qué buscas cuando oyes sobre el Santo Grial? ¿Evidencia de milagros? ¿Conexión con lo divino? ¿Aventura? ¿Misterio que resiste las respuestas fáciles? ¿Recordatorio de que no todo puede ser explicado, poseído, consumido? Tal vez la lección final del Grial es que la búsqueda nos transforma más que el hallazgo, que perseguir lo inalcanzable nos hace más de lo que éramos, que las mejores preguntas no tienen respuestas, solo profundizaciones, que lo sagrado no se encuentra en templos o copas, sino en el anhelo mismo, en esa capacidad humana única de buscar algo más allá de nosotros. Los caballeros de las leyendas medievales partieron en búsqueda del Grial. Muchos murieron en el camino. Otros regresaron transformados por el fracaso. Solo unos pocos alcanzaron visiones del cáliz sagrado. Pero todos, incluso los que fracasaron, fueron más nobles por haber intentado. Fueron definidos por su búsqueda, no por su éxito. Nosotros no somos diferentes. Buscamos nuestros propios griales. Amor perfecto, vocación significativa, comprensión de por qué estamos aquí, paz interior, trascendencia. Y como los caballeros medievales, probablemente no encontraremos lo que buscamos exactamente como lo imaginamos. Pero en la búsqueda, en la disposición de partir, de arriesgar, de seguir buscando incluso cuando el camino es oscuro, ahí encontramos quiénes somos realmente. El Santo Grial permanece perdido. Ha estado perdido durante 2000 años. Probablemente permanecerá perdido otros 2000, quizá
nunca existió como objeto físico. Quizás siempre fue metáfora, símbolo, sueño, pero eso no lo hace menos real, porque las cosas más reales a menudo son las que no podemos tocar. El amor es real aunque no tiene peso. El significado es real aunque no tiene medida. La esperanza es real aunque no tiene forma. Y el grial, esa copa ausente que ha obsesionado a civilizaciones, es real en su capacidad de llamarnos a ser más de lo que somos, de buscar más de lo que conocemos, de creer que hay algo sagrado esperando ser encontrado, o tal vez esperando que nos encuentre a nosotros. Si esta historia resonó contigo, si te encontraste contemplando tus propias búsquedas mientras viajábamos por las del Grial, cuéntanos en los comentarios qué otros misterios históricos te gustaría que exploráramos en futuras noches. ¿Hay otras leyendas que llaman tu curiosidad? ¿Otros objetos perdidos que definen civilizaciones? Y ahora, mientras las sombras de caballeros antiguos se desvanecen, mientras el eco de campanas de catedrales medievales se silencia, mientras el Grial vuelve a ocultarse en las nieblas de la historia y la leyenda, te deseo un descanso reparador. Que esta noche sueñes con búsquedas nobles, con misterios sin resolver, con la belleza de las preguntas que no tienen respuesta. Que los ecos de copas sagradas y caballeros errantes te acompañen en tus sueños. Que encuentres en el silencio de la noche tu propio grial, ese anhelo profundo que te hace humano, que te llama a buscar, siempre buscar, sabiendo que en la búsqueda misma reside la gracia. Hasta la próxima noche en Somnialis, que descanses bien, que sueñes profundo y que nunca dejes de buscar.